Esa es la noticia. Ella dice, yo he estado tranquila en todo momento, pero es que perdóname, la cosa no va de que tú estés tranquila o no, la cosa va de la tranquilidad de tu padre. Igual tu padre está más tranquilo si os tiene a su lado, ¿no? Tenemos que contar por la ausencia de Alejandra y Carlos, la ausencia, que te hemos visto con muchos amigos, pero no han venido. No. Hombre, pobrecito, para 3 días que vienen con su bebé. Pero que era algo que tú ya sabías, que no te molesta. No, es que es algo que yo le he dicho. Que no. Habéis ido a Valladolid, al estreno, que era lo más importante, y no. Sería una noticia bonita y feliz. Oye, de verdad, o sea, yo ya no puedo más. ¿Qué quieres que te... Novedades, test de embarazo. ¿Qué me estás hablando? Una noticia tuya que se te ha visto comprando test de embarazo en una farmacia. ¿Pero me lo está diciendo en serio? Bueno, si os queréis todo lo que os cuentan, yo ya es que lo... Pero esto es en serio. Que una en la que estabas con tu abuela, otra en la que estabas con tu madre y con tu abuela, otra con tu madre, y no recuerdo ya cuál era la otra. Y ya está, y ya, eran como 4. Eran 3. 3. ¿Tú de esas has cobrado algo? No. ¿Ni te han hecho un regalo? Sí. Yo no he vendido mi vida, ni lo voy a hacer. Lo que ha sucedido las últimas horas alrededor de Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio no puede definirse de otra manera que como un reflejo perfecto del espectáculo mediático en el que se han convertido muchas de nuestras figuras televisivas. Ayer se vivió en Málaga, tierra natal de Terelu, un día significativo. El estreno de su nueva obra teatral, una fecha que, por lógica y por afecto, debería haber estado marcada en el calendario de su círculo más cercano. Sin embargo, una de las ausencias más llamativas fue la de su propia hija, Alejandra, así como la del padre de su nieto, Carlo. Y aunque la propia Terelu se apresuró a justificarlos, alegando que estaban ocupados atendiendo al bebé, lo cierto es que la explicación ha resultado difícil de digerir para muchos. Más aún cuando hace apenas unos días los 3 paseaban juntos por Málaga, en imágenes captadas por los fotógrafos y que terminaron en medios del corazón, casi como si quisieran dejar constancia pública de que la relación entre madre e hija atravesaba por un momento dulce. El contraste entre esas imágenes y la posterior ausencia de Alejandra en un día tan importante para Terelu ha generado un vendaval de comentarios y suspicacias. La pregunta que se hacen muchos no es solo por qué no asistió, sino por qué si lo hizo a otros actos más frívolos, más superficiales, menos significativos. La presencia selectiva en eventos y la visibilidad medida para que cuadre con una narrativa de armonía familiar que no siempre parece real se ha convertido en una estrategia demasiado evidente. Todo esto ocurre, además, cuando los archivos mediáticos están más activos que nunca, y en apenas un par de búsquedas se puede rescatar material de hace años que arroja luz, o sombra, sobre el comportamiento y las decisiones pasadas de quienes hoy se muestran como figuras ejemplares. Uno de esos fragmentos de hemeroteca, recuperado recientemente, muestra a una joven Alejandra Rubio, todavía dando sus primeros pasos en televisión, confesando entre lágrimas que abandonó a su madre justo en uno de los momentos más críticos de su vida. Fue cuando a Terelu le detectaron por segunda vez un cáncer de mama. Alejandra, que ya era mayor de edad, tenía 18 años, decidió marcharse de casa para irse a vivir con su pareja, en lugar de quedarse a acompañarla durante la enfermedad. Años después, en una entrevista televisiva, ella misma admitiría que aquella decisión la marcó, que se sintió culpable y que fue injusta. Afirmó que debió haber postergado su independencia por las circunstancias y reconoció, con sinceridad, que priorizó su libertad por encima del dolor ajeno. Palabras crudas que, sin embargo, revelaban un atisbo de autocrítica, algo poco común en el ecosistema mediático al que pertenece. Aún así, lo que sorprende no es tanto esa confesión, sino la aparente facilidad con la que esas mismas personas que han cometido errores públicos y que han sido indulgentes con sus propios fallos, no dudan en señalar a otros. El ejemplo más reciente lo tenemos en la crítica que Alejandra lanzó hacia Chayo Moedano por no haber estado presente mientras su padre atravesaba una situación médica delicada. La pregunta evidente es: ¿con qué legitimidad moral se puede recriminar la falta de alguien cuando uno mismo ha cometido exactamente lo mismo, o incluso algo peor? Porque mientras Chayo ha estado apoyando en la sombra a su familia, Alejandra tiene en su historial un abandono que, aunque arrepentido, no deja de ser un acto de distancia emocional en un momento de extrema vulnerabilidad de su madre. El relato se vuelve aún más espinoso cuando se aborda el asunto de la comercialización de la vida privada. Alejandra Rubio ha repetido en numerosas ocasiones que ella no se lucra con su intimidad, que no vende su privacidad ni hace caja a costa de su familia. Pero basta con revisar las portadas de algunas revistas como Hola, para descubrir al menos 4 exclusivas protagonizadas por ella. Algunas, como el anuncio de su embarazo, se dieron tras haber negado rotundamente que estuviera esperando un hijo. El nombre del bebé, el sexo,
e incluso los detalles más íntimos del proceso fueron filtrados o directamente compartidos en esos espacios. Y si bien ella insiste en que no recibió una compensación económica por ello, Pilar Vidal, periodista del Corazón con la que mantiene una relación cercana, le replicó en directo la lista de exclusivas que ha protagonizado, señalando que, aunque no haya cobrado en efectivo, sí ha sido recompensada con regalos o beneficios indirectos. Al final, sea en forma de dinero o de privilegios, lo cierto es que ha habido una transacción. Negar eso solo agranda la sensación de que Alejandra está construyendo un relato que no se sostiene ni con pruebas ni con coherencia. En ese mismo contexto, llama la atención la postura que ha adoptado respecto a su pareja y padre de su hijo. En entrevistas recientes, Alejandra ha pedido que no se la mezcle con las decisiones de Carlo ni con las exclusivas que él pueda conceder. Pero resulta difícil de creer que, en una pareja que comparte responsabilidades y hogar, una parte no se vea beneficiada por los acuerdos económicos del otro, más aún cuando se trata de vender aspectos vinculados al hijo que tienen en común. La línea entre lo privado y lo público se desdibuja por completo cuando la supuesta privacidad termina siendo portada de revista. Mientras todo esto sucede, voces como la del periodista Miguel Temprano se suman al coro de críticas, desvelando supuestos trapos sucios de Terelú y señalando las diferencias abismales entre quienes trabajan día tras día para sacar adelante su profesión y quienes, según él, viven de ser hijos de y se enriquecen gracias a un apellido, a un legado mediático o a una exposición que parece no tener límites. Miguel Temprano ha alzado la voz en uno de los momentos más significativos de la crónica social reciente, denunciando sin titubeos lo que él califica como una de las realidades más vergonzantes y enquistadas del panorama mediático español. Una hipocresía sistemática y profundamente arraigada que permite que determinadas figuras públicas, muchas de ellas herederas de un apellido televisivo y no de un mérito real, continúen generando ingresos desorbitados gracias a su exposición mediática. Mientras otros, profesionales de la comunicación con años de experiencia a sus espaldas, deben conformarse con jornadas interminables, precariedad laboral y la constante exigencia de credibilidad para ganarse la vida con dignidad. Y es que lo que Temprano denuncia no es solo una situación puntual ni un caso aislado. Lo que está poniendo sobre la mesa es el reflejo de una industria que, en lugar de premiar el trabajo, la transparencia y la coherencia, ha optado por alimentar un sistema donde se recompensa el drama, la contradicción y, en muchos casos, la manipulación emocional como forma de supervivencia mediática. En este universo, algunos nombres parecen inmunes a la crítica y a la responsabilidad. Figuras que durante años se han lucrado gracias al relato de sus propias vidas, que han convertido sus conflictos familiares en material de portada, que han abierto las puertas de su intimidad cuando ha sido conveniente, pero que no dudan en pedir respeto y silencio cuando las preguntas ya no las favorecen. Son los mismos que, como bien señala Temprano, han construido una narrativa sobre sí mismos que se sostiene exclusivamente en la explotación emocional del pasado, en la comercialización de su entorno y en una victimización permanente que les permite justificarse ante todo y ante todos. Mientras tanto, otros, reporteros, periodistas, colaboradores, deben lidiar con la exigencia de ser impecables, rigurosos, medidos. No se les perdona un error, no se les concede indulgencia, y mucho menos se les ofrece la posibilidad de facturar decenas de miles de euros por hablar de su propia vida. Esta dualidad es, como subraya Temprano, uno de los grandes males del entretenimiento contemporáneo. Y no es solo una cuestión de injusticia económica o desigualdad de oportunidades, es también un problema de integridad. Porque cuando quienes más beneficios reciben son los que menos escrúpulos muestran a la hora de desdibujar los límites entre lo real y lo fabricado, entre lo espontáneo y lo pactado, lo que está en juego no es solo la calidad del contenido, sino la relación de confianza entre el público y el medio. Una relación que se deteriora cada vez más, que se vuelve frágil, escéptica, desconfiada, precisamente porque el espectador ya no sabe qué parte del relato es verdad y qué parte es puro decorado. Y fue precisamente en ese contexto, con la opinión pública ya saturada de discursos contradictorios, cuando se vivió uno de los momentos más reveladores y simbólicos de las últimas semanas. Una escena sencilla, sin música de fondo, sin declaraciones altisonantes, sin montaje de producción ni iluminación especial. Solo una mujer saliendo sola del teatro. Terelú Campos, una figura central en el panorama televisivo de nuestro país durante décadas, abandonando en solitario el recinto donde acababa de estrenar su nueva obra en Málaga, la ciudad que la vio nacer, el lugar que debería haber sido sinónimo de celebración, de orgullo, de emoción compartida con su familia más cercana. Y sin embargo, no fue así. Alejandra Rubio, su hija, no estaba allí. Tampoco Carlo. Nadie de ese núcleo íntimo que uno esperaría ver aplaudiendo desde la primera fila, sonriendo en camerinos, acompañándola en esa noche tan especial. La imagen de Terelú saliendo sola, sin abrazos, sin complicidades familiares,
sin una mano que estrechar, caló profundamente entre quienes vieron esas imágenes. Porque no se trataba únicamente de una ausencia física. Era mucho más que eso. Era la materialización de una distancia emocional, la confirmación de que algo en ese relato de madre e hija no estaba encajando como se nos había querido hacer creer en semanas anteriores. Alejandra y Carlo, que días antes habían paseado sonrientes por las calles de Málaga dejando que los fotógrafos captaran su estampa familiar, fueron los grandes ausentes la noche del estreno. La contradicción entre lo que se muestra cuando interesa y lo que realmente se hace cuando importa es tan evidente que no necesita explicaciones. No hace falta que nadie lo denuncie en voz alta, porque ya lo vimos todos. Y esa imagen, por silenciosa que sea, grita más fuerte que cualquier entrevista. No es una cuestión de juzgar moralmente a nadie, ni de pedirle a Alejandra que se convierta en un ejemplo de hija perfecta. Nadie lo es. Pero cuando durante años has construido tu imagen pública en torno al dolor familiar, cuando has llorado en platós, cuando has firmado exclusivas sobre tu madre, cuando has permitido que tus emociones personales se conviertan en producto mediático, entonces también tienes una responsabilidad. No puedes simplemente desentenderte en los momentos cruciales y luego presentarte como una víctima de la presión mediática. No puedes exigir comprensión mientras niegas el más mínimo gesto de apoyo cuando las cámaras no están grabando. No puedes pretender que el público compre una historia de reconciliación si el primer acto de respaldo simbólico, como acudir al estreno de tu madre, no ocurre. Porque no hay discurso que resista la contradicción tan evidente entre lo que se dice y lo que se hace. Y ese es, en el fondo, el gran problema que atraviesa no solo esta historia concreta, sino todo el modelo de espectáculo que se ha instalado en nuestro país. El sistema permite, y en cierto modo fomenta, que ciertos personajes sigan construyendo su figura pública sobre los escombros de sus relaciones personales. La vida íntima se ha convertido en una industria. Y cuando se entra en esa dinámica, las reglas cambian. Ya no basta con pedir respeto. Hay que merecerlo. Y eso se consigue con coherencia, con empatía, con verdad. No con portadas diseñadas para lavar la imagen, ni con exclusivas filtradas que se presentan como espontáneas. El público puede ser generoso. Puede perdonar errores, puede empatizar con historias humanas, puede incluso apoyar a quienes caen y vuelven a levantarse. Pero lo que no perdona, y cada vez tolera menos, es la sensación de que le están tomando el pelo. Y eso es precisamente lo que ha empezado a ocurrir. Las redes sociales, los programas de archivo, los vídeos rescatados de hemeroteca, están desnudando el relato oficial. Cada contradicción, cada mentira, cada declaración desmentida por los hechos, aparece al instante. Ya no se puede fingir indefinidamente. La verdad, por más que se intente esconder, encuentra siempre una forma de salir a la luz. Y entonces, la pregunta inevitable es, ¿están preparados los protagonistas de este circo mediático para asumir esa verdad? ¿Están dispuestos a dejar de fingir, a aceptar su pasado, a pedir perdón cuando corresponde y a dejar de construir una identidad pública que no resiste el más mínimo análisis? ¿O seguirán insistiendo en una estrategia que cada vez se sostiene menos, aferrándose a la exposición, a la victimización y al conflicto como única fuente de relevancia? El tiempo lo dirá. Pero lo que ya ha quedado claro es que las ausencias, los gestos, los silencios, pesan más que cualquier discurso. Y la imagen de Terelu, sola en su noche más importante, seguirá flotando en la conciencia colectiva como una evidencia que nadie podrá borrar ni maquillar. Porque cuando se apagan las luces del teatro, cuando los aplausos cesan, lo único que queda es la verdad. Y esa, como la memoria, no olvida. No es extraño que ciertas declaraciones levanten polémica, sobre todo cuando provienen de personajes públicos que constantemente juegan con los límites entre lo que exponen y lo que dicen proteger. En una ocasión, Miguel Bosé me confesó algo que nunca olvidé. Él distinguía con mucha claridad entre lo que denominaba su vida reservada y su vida íntima. Decía que estaba dispuesto a comerciar con lo privado, pero nunca con lo más profundo de su ser. Sin embargo, hoy en día, ni siquiera esa línea parece mantenerse. Porque si hay algo que uno no termina de entender, es como ciertas personas insisten en proclamar que no monetizan su existencia personal, y luego, sin pudor alguno, venden la noticia más delicada, la espera de un hijo. Es difícil imaginar algo más personal que anunciar una gestación en exclusiva, después de haberlo negado públicamente en múltiples ocasiones y con total firmeza. Lo que sorprende no es únicamente la revelación del embarazo en sí, sino el juego mediático que lo precede. Primero lo ocultan, luego lo niegan de forma tajante, y finalmente, lo lanzan como primicia en una portada bien pagada. Y para colmo, cuando alguien cuestiona la credibilidad de esa información, actúan como si no tuvieran idea de lo que se está hablando. Es una burla constante a la inteligencia del público.
Alejandra fue vista en una farmacia adquiriendo un test de embarazo, y cuando se le preguntó al respecto, fingió total desconcierto, como si la noticia se hubiese generado en la mente de algún periodista con exceso de imaginación. Pero la realidad es que esa exclusiva ya estaba vendida y cobrada. ¿Y cómo no vamos a dudar cuando lo que se vende es precisamente lo que se niega? Lo verdaderamente escandaloso es que esta es la misma persona que en más de una entrevista aseguró que no comercializaría su intimidad, que jamás convertiría su existencia en una mercancía mediática. Pero ahora resulta que lo hace con absoluta normalidad, justificándolo con frases como: antes de que se lo lleve otro, prefiero quedarme yo el beneficio. Y ahí lo tienes. El modelo de negocio de las Campos, en su máximo esplendor. Convertir cada aspecto de la vida en una oportunidad comercial, desde los romances y rupturas, hasta las enfermedades y los dramas familiares más duros. Lo más triste de todo es que, a pesar de lo evidente, siguen teniendo público que las apoya y las consume como si fueran intocables. Miguel Temprano, con su habitual tono sarcástico, lo resumía a la perfección. Comentaba cómo algunas figuras del papel coach, literalmente, son reconstruidas por completo para aparecer en las revistas. Llegan al estudio como sombras de sí mismas y salen, tras pasar por las manos de fotógrafos, estilistas y expertos en edición digital, convertidas en una versión rejuvenecida y estilizada de lo que realmente son. Se pagan miles de euros por esas sesiones, no solo por las imágenes, sino por el milagro que ocurre en el proceso. Porque lo que se presenta al lector no es la realidad, sino un producto cuidadosamente manipulado, una ficción vestida de verdad. El problema no es solo el Photoshop o el maquillaje exagerado. El verdadero conflicto radica en que se engaña de forma deliberada al espectador. Nos muestran una Terelú transformada, rejuvenecida, estilizada al punto de parecer otra persona. Pero esa mujer que aparece sonriente en la portada, posando con un bañador milagroso, no es la misma que se cruza con cualquiera en la playa. Los brazos, la silueta, el rostro, todo ha sido intervenido. Y los fotógrafos lo saben. Incluso se les pide que incluyan accesorios estratégicos, como chalecos o pañuelos, para facilitar el retoque posterior y evitar trabajar horas y horas eliminando imperfecciones. Y lo más preocupante es que ellas mismas están conscientes de esta farsa. En declaraciones pasadas, Terelú admitía sentirse insegura al mostrarse tal cual es. Decía que no usaba bikini salvo cuando estaba en casa de su madre. Sin embargo, no tiene reparos en posar para las revistas como si la confianza le sobrara. ¿Y cuál es la excusa? El negocio. Porque el espectáculo debe continuar. Y cuando las imágenes ya no bastan, se recurre a los temas de siempre. El cáncer, la enfermedad, la muerte de Teresa Campos, las lágrimas de Carmen Borrego, los miedos de Alejandra. Todo eso vuelve una y otra vez, reciclado, remasterizado, convertido en carnaza emocional para seguir llenando páginas. Pero la farsa no solo persiste, se amplifica, se refuerza, se perfecciona a medida que el tiempo pasa y la industria mediática sigue alimentando a quienes viven de ella sin ofrecer nada a cambio más que ruido. Porque lo de Alejandra no es un caso aislado ni una anécdota menor, es el síntoma más claro de una enfermedad que lleva tiempo afectando al ecosistema del entretenimiento y del periodismo, esa confusión intencionada entre ser famoso y ser profesional, entre opinar y estar cualificado, entre tener pantalla y tener formación. A Alejandra se le ha presentado públicamente en múltiples ocasiones como periodista. Se le ha otorgado ese título con una ligereza preocupante, como si bastara con sentarse en un plató y comentar lo que hacen los demás para formar parte de un gremio que históricamente ha requerido estudio, sacrificio, responsabilidad y ética. Pero Alejandra no es periodista, ni lo ha sido nunca. No tiene el carnet que así lo acredite, y no porque se le haya negado injustamente o por falta de oportunidades, sino por una razón aún más escandalosa. Su madre, Terelú Campos, intervino de forma directa para evitar que se lo concedieran. Lo solicitó expresamente. Lo pidió a las asociaciones profesionales, a los organismos correspondientes. ¿Y por qué? Porque tenía miedo. Miedo a que su hija fuera criticada como cualquier otro profesional, miedo a que el escudo del apellido no sirviera dentro de una profesión que, en su mejor versión, no entiende de apellidos ni de linajes televisivos. Temía que Alejandra tuviera que rendir cuentas, que le pidieran responsabilidad, que tuviera que ganarse su lugar con el rigor que exige el periodismo de verdad. Y entonces, por protegerla, por no exponerla al juicio de sus pares, le cerró el paso a la legitimidad profesional. Prefirió mantenerla en un limbo de colaboradora, de comunicadora, de personaje que gravita en torno al mundo mediático sin asumir nunca del todo lo que significa formar parte del con dignidad. Así, Alejandra ha terminado ocupando un espacio donde se opina sin saber, se analiza sin contexto, se juzga sin formación y todo con una seguridad construida sobre el vacío. Esta protección,
Este intento de moldear su camino con algodones no solo ha tenido consecuencias sobre su credibilidad pública, sino también sobre su desarrollo personal y profesional. Porque, lejos de haberla fortalecido, esta estrategia ha hecho de ella una figura dependiente del relato, no del trabajo. Ha aprendido que basta con estar, con aparecer, con mostrarse vulnerable en el momento adecuado o con ser víctima de las circunstancias para seguir formando parte del espectáculo. No necesita formación porque la emoción lo llena todo. No necesita argumentar porque el apellido lo justifica. No necesita rendir cuentas porque la audiencia ya está entrenada para aceptar cualquier narrativa que venga envuelta en lazos de tristeza, drama o redención. Pero lo más alarmante es que, a pesar de esta construcción artificiosa, Alejandra se indigna cuando se cuestiona su papel. Se molesta cuando se duda de su autoridad, cuando se pone en duda su legitimidad para hablar en nombre del periodismo o de la opinión pública. Como si cuestionarla fuera un ataque personal y no una necesidad lógica frente a tanta impostura. Como si el mero hecho de haber crecido frente a una cámara otorgara automáticamente la capacidad de informar, de interpretar, de orientar al público. Y mientras todo esto ocurre, mientras Alejandra y su entorno siguen representando su propio drama con la seriedad de quien cree estar aportando algo profundo al debate social, el país entero sigue su curso. Miles de personas trabajan bajo el sol inclemente del mes de agosto, en oficinas sin ventilación, en obras sin sombra, en hospitales desbordados, en hogares donde la conciliación es una quimera. Personas que no tienen el privilegio de detenerse, que no pueden permitirse ni una baja, ni una portada, ni una entrevista para explicar su situación. Y sin embargo, mientras el ciudadano común sobrevive con esfuerzo y dignidad, ellas, Alejandra, su madre, su entorno mediático, continúan generando ingresos astronómicos vendiendo sus desgracias, comercializando sus rupturas, rentabilizando su dolor. Han convertido cada aspecto de su vida íntima en materia prima para el espectáculo. Un grano que se convierte en portada, una discusión que se transforma en debate nacional, una enfermedad que se convierte en una serie por entregas. Y lo más indignante es que aún hay quienes aplauden, quienes compran, quienes consumen todo eso con devoción, como si fuera espontáneo, como si fuera genuino, como si respondiera a una necesidad vital de compartir. Pero no lo es. No hay nada espontáneo en su relato. Todo está calculado, medido, negociado. Cada gesto, cada silencio, cada lágrima en cámara responde a una estrategia. Lo que vemos es una puesta en escena permanente, una coreografía emocional diseñada para tocar teclas concretas en el público y así asegurar el siguiente contrato, la siguiente portada, el siguiente especial. Porque en esta industria, la verdad ha dejado de importar. Lo relevante no es lo que es, sino lo que parece. Y lo que parece, si se empaqueta con habilidad, siempre se vende. Así, asistimos día tras día al mismo espectáculo con ligeras variaciones. Cambia la localización, cambian los secundarios, cambia el tono, pero el guión es esencialmente idéntico. Y el público, agotado pero adicto, sigue mirando. A veces por aburrimiento, otras por costumbre, otras por esa mezcla malsana de curiosidad y desprecio que produce el morbo. Pero el resultado es el mismo, una atención que genera dinero. Y en ese juego perverso, la dignidad es lo primero que se sacrifica. Lo que estamos presenciando es la consecuencia lógica de un sistema mediático que premia el exhibicionismo sin filtro y castiga el silencio, la discreción, el recato. En un mundo donde no se es y no se muestra, la única forma de mantenerse vigente es abrirlo todo. Cuerpo, alma, historia familiar, salud mental, cuentas pendientes. Nada puede quedar fuera del mercado. Y si no hay una historia real que contar, se inventa. Porque todo vale con tal de seguir en el foco, con tal de seguir facturando. Y lo más perverso es que hemos normalizado este mecanismo. Ya no nos escandaliza que alguien convierta su tragedia en un negocio. Ya no nos asombra que el dolor se convierta en contenido. Hemos perdido la capacidad de indignarnos, de decir basta, de exigir un mínimo de respeto por la verdad, por el pudor, por la inteligencia del público. Y mientras tanto, mientras ellas se enriquecen vendiendo cada centímetro de su intimidad, nosotros seguimos aquí, espectadores de este gran circo que ya ni siquiera disimula que lo es. Porque cada vez es más evidente que detrás de cada exclusiva, de cada reportaje lacrimógeno, de cada entrevista entrecortada por sollozos, no hay una verdad que merezca ser contada, sino un plan de marketing. No hay una intención honesta de compartir, sino una necesidad desesperada de mantenerse presentes. Lo demás, la coherencia, el respeto, la formación, el mérito, queda relegado, descartado, ignorado. Y eso, en el fondo, es lo que más debería dolernos. Porque no se trata solo de un caso particular ni de una figura mediática en concreto, sino de una lógica que ya ha contaminado todo el ecosistema.
Una lógica que nos dice, con claridad, que hoy en día lo que importa no es lo que haces, ni lo que sabes, ni lo que construyes, sino lo que vendes. Y si lo que vendes es tu propia vida, tu propio dolor, tu propia familia, entonces mejor. Porque eso es lo que más factura.